Buenos días, bienvenidos a todas y a todos a estas jornadas de reflexión sobre los 4 años de libertad negada de Julian Assange. Vamos a dar paso a un breve video que envía Noam Chomsky. Noam Chomsky es lingüista, filósofo y activista estadounidense, es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística en el siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencias cognitivas. Es asimismo reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Damos paso al video. Julian Assange has performed an enormous service to all the people in the world who treasure the values of freedom and democracy, and who therefore demand the right to know what their elected representatives are doing. And for that very reason, he's one of the most dangerous criminals on the face of the earth, pursued with savagery by the rulers of the free and democratic societies. And there's a reason. There is a basic principle of government that's well understood by serious analysts. Actually, it was explained quite clearly by the professor of the science of government at Harvard University, the distinguished liberal political scientist and a government advisor, Samuel Huntington. He observed, I'll quote him, that the architects of power in the United States must create a force that can be felt but not seen. Power remains strong when it remains in the dark. Exposed to the sunlight, it begins to evaporate. And he gave some telling examples concerning the real nature of the Cold War. He was discussing U.S. military intervention abroad, and he observed, I'll quote him again, that you may have to sell intervention or other military action in such a way as to create the misimpression that it is the Soviet Union that you're fighting. That's what the United States has been doing ever since the Truman Doctrine. And there are many illustrations of that leading principle. Well, Julian Assange has committed the grave crime of exposing power to sunlight, which may cause power to evaporate if the population grasps the opportunity to become independent citizens of a free society rather than subjects of a master who operates in secret. And that's a choice. And it's long been understood. In fact, it has long been understood that the public can cause power to evaporate. One leading thinker who understood and explained this critical fact was David Hume, writing on the first principles of government in one of the first modern works of political theory, almost 250 years ago. His formulation was so clear and pertinent that I'll simply quote it. Hume found nothing more surprising than to see the easiness with which the many are governed by the few, and to observe the implicit submission with which men resign their own sentiments and passions to those of their rulers. When we inquire by what means this wonder is brought about, we shall find that as force is always on the side of the governed, the governors have nothing to support them but opinion. 'Tis therefore on opinion only that government is founded, and this maxim extends to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and the most popular. Actually, Hume underestimates the efficacy of violence, but his words are particularly appropriate to societies where popular struggle over many years has won a considerable degree of freedom.
in such societies, such as ours, force really is on the side of the governed, and the governors have nothing to support them but opinion. That is one reason why the huge public relations industry, the most immense propaganda agency in human history, developed and reached its most sophisticated forms in the most free societies, the United States and Britain. That institution arose about a century ago when elites came to understand that too much freedom had been won for the public to be controlled by force, so it would be necessary to control attitudes and opinions. Liberal intellectual elites understood that as well, which is why they urged, to give a few quotes, that we must discard democratic dogmatisms about people being the best judges of their own interests. They are not. They are ignorant and meddlesome outsiders, and therefore must be put in their place for their own interests, of course, quoting highly respected liberal intellectuals. One device to control the population is to operate in secret, so that the ignorant and meddlesome outsiders will stay in their place, remote from the levers of power, which are none of their business. That's the main purpose for classification of internal documents. Anyone who has pored through the archives of released documents has surely come to realize pretty quickly that what is kept secret very rarely has anything at all to do with security, except for the security of the leadership from their domestic enemy, their own population. The practice is so routine that illustration is really quite superfluous. I'll mention only one current case. Consider the global trade agreements, Pacific and Atlantic. In actuality, investor rights agreements masquerading under the rubric of free trade. They're negotiated in secret with there's an intention of Stalinist-style ratification by parliaments, yes or no, which of course means yes, with no discussion or debate, what's called in the United States fast track. To be accurate, they're not negotiated entirely in secret. The facts are known to the corporate lawyers and lobbyists who are writing the details in such a way as to protect the interests of the constituency that they represent, which is, of course, not the public. The public, on the contrary, is an enemy that must be kept in ignorance. Julian Assange's crime is to violate the fundamental principles of government, to lift the veil of secrecy that protects power from scrutiny, keeps it from evaporating. And again, it is well understood by the powerful that lifting the veil may cause power to evaporate. It may even lead to authentic freedom and democracy if an aroused public comes to understand that force is on the side of the governed, and if it can be their force if they choose to control their own fate. We should all thank Julian for his courage and integrity in providing us with this precious gift at great cost to himself, much to our shame. Ahora damos paso al director general de CIESPAL, Francisco Sierra Caballero, catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Comunicación, Política y Cambio Social,
profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y Cultura. Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea. Ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades de toda América Latina, en centros de investigación y universidades de España, Portugal, Francia e Italia. Francisco, te doy la palabra. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a esta semana intensiva, un seminario que trata de revelar muchas cuestiones que están en el trasfondo del caso Assange y que me van a permitir de manera muy sintética, por aprecio al tiempo también del resto de expositores, resumir en 10 tesis que no tratan de otra cosa sino plantear un reto sobre las nuevas formas de gobernanza de Internet, lo que está en juego, que es la economía de los bienes comunes, especialmente si hablamos de información y de conocimiento, pero también la geopolítica del sur o la geopolítica de la comunicación que está implícito en ese ámbito. Y empezaremos por cuestionar algunos mitos o metáforas que darían pie a una concepción, yo diría, idealista de las libertades en Internet. La primera tesis es que no estamos ante un espacio, a pesar de las metáforas de red, que invitan a pensar que es un espacio autónomo, descentralizado, sin interferencias, sin ruido, sin control, justamente porque, como se dijo hace muchos años, vivimos en la era del acceso y nadie va a cuestionar que en Internet tenemos acceso a la información y al conocimiento. Sin embargo, hay una paradoja, contradicción fundamental, y es que la infraestructura o red materialmente sí es descentralizada, pero nunca como hoy en la humanidad ha habido tal nivel de concentración de los servicios y sistemas de comunicación. Esa contradicción, de algún modo, pone entre paréntesis o cuestiona el mito de la transparencia. Hace muchos años el profesor Matelar hablaba del mito de la paz, de la libertad, del desarrollo y progreso vinculado a la comunicación moderna. Yo añadiría este falso mito de la transparencia, según el cual en la era de Internet estamos muy informados, pero tiene que llegar Wikileaks para demostrar que efectivamente estamos absolutamente desinformados en la era del acceso a la información. Si a eso añadimos debates como los que estamos viviendo del capital financiero, de la opacidad en los paraísos fiscales de ese capital, que hay que recordar es uno de los actores fundamentales del sistema de comunicación, es uno de los actores fundamentales de control de las telecomunicaciones y de los inversores que especulan previo, durante y después de la crisis bursátil de las empresas.com en este nuevo universo de la llamada cultura digital. Ese es el escenario necesario. Cuando hablamos del mito de la transparencia es que el sistema actual de acumulación necesita justamente opacidad para la desposesión y acumulación de riqueza. Es un prerequisito en la llamada sociedad de la información o del conocimiento. Y cuando se revelan los dispositivos de captura de riqueza, hay una crisis política y social de credibilidad y confianza. El caso, por ejemplo, de Wikileaks, de Snowden, de las revelaciones sucesivas que tienen que ver con ese capital financiero. Bien, en ese ámbito yo señalaría dos ideas motrices que habría que discutir. Primero, el desplazamiento en el sistema internacional de los debates de democratización de la comunicación de foros como la UNESCO por procesos de cooptación, de falta de transparencia, de tecnocratismo o incluso de una representación asimétrica en la UIT, en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, donde hay que recordar que Estados Unidos tiene una amplia representación junto con sus aliados y otras muchas potencias apenas representación para debatir o deliberar sobre cómo debe ser esa arquitectura de la red Internet. Por tanto, una hegemonía absoluta y un modelo unilateral que habría que cuestionar, al menos en varios ámbitos. A mí me gusta hablar de las 5 M's o de los 5 problemas fundamentales que tenemos. Monopolios virtuales en ese sistema global, una creciente mercantilización de la cultura red, el dominio monetario financiero de estas nuevas realidades de la cultura digital, del sistema de comunicación y un dominio, yo diría, cuasi absoluto
de las corporaciones. Se pone mucho el énfasis en la actuación de la Agencia Nacional de Seguridad, que es importante, sin ninguna duda, pero hay que señalar que el manejo privativo de los datos fundamentalmente está en manos de grandes corporaciones transnacionales que, junto con el proceso de militarización, reeditan la peor versión de la historia moderna de la comunicación entendida como arma de guerra, de captura, de dominio, y esos 5 males habría que plantearlos con regulación. Y aquí anticipo un elemento importante. Si el sistema Internet no es libre, no es un bien común y está cercado y privatizado, la única alternativa es regulación. Lamentablemente hay posiciones dentro de los movimientos sociales de cierto anarquismo pop, ciertas tesis liberales que se niegan a regular. Pero si no hay regulación de Internet tendremos lo que hoy encontramos, un sistema intervenido, privatizado, cercado, por tanto no libre. Necesitamos una política pública frente a ciertas líneas que van en contra, por ejemplo, del software libre, que van en contra de la gobernanza democrática de Internet, que van en contra de esa idea de la comunicología como ciencia aplicada de los bienes comunes. Internet también entendido como un bien común de la humanidad, en una lógica que recupere ese espíritu hacker originario del desarrollo de este nuevo espacio público o social. La segunda tesis que a lo largo del seminario vamos a debatir es justamente el dominio del paradigma securitario que amenaza las libertades públicas induciendo cierto pánico moral. No es una novedad en la historia moderna de la comunicación. Cada vez que ha habido una transformación tecnológica siempre ha habido un discurso sobre los efectos nocivos, por ejemplo en la infancia, desde el punto de vista del desarrollo de la cultura y de los procesos de socialización. Sabemos que la alianza de los 5 ojos, liderados por Estados Unidos, es una realidad y que los procesos de regulación securitaria se han dado con la excusa del terrorismo, no solo con el Acta Patriótica en Estados Unidos, también en Francia, en España, en diferentes países. Se censura, se controla y se evita la libre circulación de información y de pensamiento. Y esa amenaza inminente genera un discurso que yo diría paranoico en términos de biopolítica, o si quieren, la reedición de la peor versión jovesiana. Homo homini lupus, el hombre concebido como una amenaza potencial, por no decir directamente como un terrorista en potencia, con estas ideas de guerra preventiva y de manejo de control de las redes de información, porque hay que pensar la guerra antes que acontezca. Bueno, ese tipo de discurso o paradigma securitario termina restando autonomía y libertad e imponiendo una censura y control de la red que estamos viviendo a diario de manera intensa, con variaciones por países, muy intensa en Estados Unidos o Francia actualmente, menos intensa en algunos otros países, pero en cualquier caso es un hecho que esta situación de pánico moral está estableciendo una cuestión que es el paradigma Echelon, un sistema de control total, de videovigilancia global, fundamentalmente basado en un principio, superioridad informativa. Lean Military Review, lean la revista de pensamiento de Estados Unidos del Ejército para que entiendan, cuando hablamos de ciberguerra, de seguridad, de democracia, de qué estamos hablando cuando se plantea el concepto de superioridad informativa. Está implícita en la agenda para la acción del vicepresidente Al Gore cuando se diseña la arquitectura de la red global con una idea muy básica: la hegemonía de Estados Unidos en Internet, en las llamadas entonces autopistas de la información, garantiza el poder económico, político y militar. Y así se está planteando actualmente todos los debates en manejo de datos, de detección masiva, de control o de ciberguerra en este nuevo escenario. Podríamos poner numerosos ejemplos, no es el caso, pero sí asumir que este paradigma securitario plantea un reto para la democracia global. Más aún, podríamos afirmar que las redes son hoy el campo de disputa del nuevo golpismo mediático, un concepto muy polémico, pero que plantea experiencias concretas, si hablamos de América Latina, muy recientes, basados en ese mito de la transparencia o en formas de gestión de la seguridad en la red, como plantea la Acta Patriótica en Estados Unidos, que daría bastante para discutir. A mí me gusta hablar mucho de la hipótesis Allende, porque ya Salvador Allende en Chile planteó, cuando era
de moda el debate sobre cibernética, cómo hacer una reforma agraria sin tener bases de datos y de información, bases de datos e información que estaban en grandes compañías del norte, fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Cómo plantear? ¿Y qué papel tienen las grandes corporaciones, como en su momento ITT? ¿Cuál es el papel? Porque hay un hilo o una línea de continuidad desde las telecomunicaciones, desde el telégrafo hasta nuestros días. Observar ese hilo rojo es entender la historia de poder y control de las telecomunicaciones en nuestro tiempo. O, por ejemplo, observar cómo el presidente Clinton fue quien más desplegó las llamadas guerras encubiertas, las estrategias de los profesionales del silencio, inspirados en la guerra de baja intensidad, en la guerra psicológica y sucia, en el manejo también de información y de guerra psicológica en las diferentes intervenciones. En este escenario, reconstruir qué era la Escuela de las Américas, el Instituto de Hemisferio Occidental y la ciberguerra contemporánea es interesante para entender qué sucede en Venezuela, en Ecuador y en los países de la región en el manejo de las redes. Y tienen manuales de referencia para entender de qué estamos hablando cuando retomamos las guerras contemporáneas y las formas de golpismo mediático vinculadas a las estrategias y la doctrina de guerra de baja intensidad en su momento. Es decir, estamos cuestionando una suerte de colonialismo en la cibercultura que obligaría a discutir incluso las alternativas de regulación internacional, muchas veces vinculado a estos expertos, vinculados a su vez en grandes compañías como Open Society y fundaciones financiadas por las grandes corporaciones que no están interesados en una regulación democrática de Internet, que no están interesados en marcar límites a estas formas de intervención en la cultura digital, intervención claramente bélica. Por ello, hay que reconocer que la llamada sociedad del conocimiento básicamente retoma la idea de la sociedad del espectáculo con un matiz, que es la creciente militarización de las comunicaciones. Hay un clásico que les recomiendo, si alguna vez tienen ocasión, de leer al teórico crítico estadounidense Herbert Schiller, cuando habla del origen del sistema internacional de comunicación, vinculado a las telecomunicaciones. Ese origen es militar, es el complejo industrial militar del Pentágono, donde se decide cómo va a ser la gobernanza de las telecomunicaciones, dominando el espectro radioeléctrico y estableciendo también cómo va a desarrollar el acceso al satélite de los países del sur. Cuando hubo intentos de los países del sur en los años 70 de estrategias concertadas para desarrollar su propio satélite, industria de telecomunicaciones, Estados Unidos amenazó de guerra económica y planteó el debate en términos bilaterales, nunca en espacios multilaterales. Pues bien, esa realidad tiene una continuidad hoy día con las políticas de militarización creciente de las comunicaciones. Esa falsa transparencia y esa idea de red accesible para todos y democrática en realidad casa mal con la práctica real de militarización de este espacio, que genera ciertas visiones, yo diría, autoritarias en el desarrollo de la cultura digital. Inclusive, si nos planteamos experiencias de la videovigilancia, en el que fundamentalmente ese paradigma Echelon plantea una vigilancia de los críticos, y a veces no tan críticos, porque como ya sabemos por las revelaciones, la señora Merkel no la calificaría de una representante política tan crítica, pero está siendo vigilada. Esa pérdida de garantías en la gestión de información personal plantea un reto en términos de economía política, de la comunicación humana, de la comunicación privativa, de las formas de relacionarnos con nuestra propia identidad y con nuestra visibilidad en el espacio público. Ha habido demandas para que se aplique la Carta de Naciones Unidas también al ciberespacio, con muchas resistencias. Muchas veces con el argumento falaz de que Internet es diferente a las formas anteriores de comunicación. En realidad no es tan diferente y están en disputa derechos. La cuestión es si vamos a un modelo de videovigilancia global y de control autoritario o a un espacio de reconocimiento de derechos, de deberes, de libertades y de regulación. Por eso insisto en este elemento mítico de los movimientos anarcopop. Todo sistema se puede regular, Internet se puede regular. La cuestión es cómo, para qué, desde dónde, y no, evidentemente, solo limitado al Estado-Nación. Habría que plantear una mirada mucho más ambiciosa a este respecto. En sexto lugar,
reconocer algo evidente. La economía de la comunicación contemporánea en la cultura digital está dominada por el tecnocratismo de las grandes corporaciones. Ponía antes el ejemplo de la UIT. Muchos procesos de regulación y de arquitectura de la red se justifican por razones técnicas y están exentos todos los procesos de deliberación ciudadana. Lo comentaba en su intervención Noam Chomsky. Cuando se plantea deliberar sobre la gobernanza de Internet, siempre se pone la excusa técnica. Esta es una cuestión de ingeniería, es una cuestión económica, técnica, no debe ser objeto de deliberación ciudadana. Este es el gran reto. Si queremos una cultura libre, si queremos una arquitectura liberada de estos cercamientos, de estos procesos de militarización, necesitamos trascender el tecnocratismo de las grandes corporaciones, esa visión de lo que Herbert Schiller denominaba cultura SA, la apropiación corporativa del espacio público, que consiste básicamente en la transferencia de bienes públicos a corporaciones privadas. Él analizó cómo se privatizaron las bibliotecas de Estados Unidos, de dominio público para las grandes corporaciones, y es lo que hace habitualmente grandes compañías como Google: patentar, registrar, apropiarse de patrimonio inmaterial, de información y de conocimiento que debe ser de la humanidad, que debe ser de todos. Ese proceso, imparable por ausencia de regulación, requiere una crítica al corporativismo y a las visiones instrumentales, planteando alternativas como están surgiendo, alternativas que desbordan redes paralelas, redes autónomas, procesos sociales que permitan esa socialización del patrimonio cultural que hoy en día es política también en espacios supuestamente diferentes como la Unión Europea. La Unión Europea dijo que iba a construir la Sociedad Europea de la Información, a diferencia de Estados Unidos, pero la política pública neoliberal es exactamente la misma: privatización de los bienes públicos en manos de las grandes compañías transnacionales. En este escenario, por tanto, habría que plantear la necesidad de una economía común de la comunicación, entendida como ecología, como sistema equilibrado de información y conocimiento, planteando la agenda de los retos de qué es y cómo debe reconocerse los derechos de la ciudadanía digital, cómo impulsar una economía social en este nuevo ciberespacio a partir de la lógica de cooperación, no de la competencia, a partir de la autonomía y de los sujetos políticos. ¿Qué tipo de controles democráticos se deben dar en la red? Necesitamos, sin duda, un sistema más proporcional, con protocolos claros y transparentes, con mayor fiscalización social, supervisando los dispositivos de vigilancia, atendiendo los principios de autonomía y comunalidad, cómo se construye esa economía, los bienes comunes, y, por supuesto, con fiscalización, no la de la NSA, fiscalización social y democrática por las entidades. Pasar de la lógica corporativa a la lógica de los medios sociales, a partir por lo menos de un antecedente que ya tenemos en América Latina, que es el marco civil de Internet en Brasil, que permite hablar de principios de gobernanza democrática, en la que evidentemente las grandes compañías y Estados Unidos están radicalmente en contra. Libertad de expresión, con respeto a los derechos humanos y de privacidad, una gobernanza multilateral, no unilateral, abierta, democrática, con transparencia, con participación de gobiernos y de sociedad civil, inclusión y desarrollo de la red al servicio de la ciudadanía, el respeto al principio de neutralidad y, por supuesto, de diversidad cultural. Frente a la mercantilización, reconocer la necesidad de que las lenguas, culturas minoritarias estén representadas en este ciberespacio que tiende a homogeneizarse bajo control de unas pocas potencias y compañías. En este sentido, yo creo que cuando hablamos de geopolítica del sur implica hacer una crítica al colonialismo de esta red, una colonización angloamericana que no es solo lingüística, por los datos estadísticos de presencia de la lengua en Internet, es sobre todo conceptual. Es sobre todo cuando asumimos conceptos como servicio universal y consideramos que es un gran progreso porque el acceso de todos los ciudadanos a la red ya es una conquista democrática. Pero es un concepto, es el de servicio universal, que iguala a cada sujeto político con un consumidor, con derechos para consumir, para acceder, para conectarse, no con derechos políticos para definir cómo va a ser la arquitectura, qué tipo de servicios, qué estructura, qué ecología de la comunicación, qué contenidos, qué políticas culturales deben ser impulsadas en la red. Y, por tanto, debemos cuestionar no solo la hegemonía de ciertos motores de búsqueda, no solo el control del mercado por el polo dominante de Silicon Valley y sus conexiones con el Sistema Nacional de Seguridad estadounidense, sino también
vincular eso con una historia de injerencia y de intervención hoy a través de las redes sociales, desde la guerra sucia de Nicaragua, desde la era Reagan y la construcción del muro que hay que derribar. Después del muro de Berlín hay que derribar el muro de Wall Street, el capital financiero que está detrás de esos procesos desde la era Reagan de regulación del gran sistema de comunicación hiperconcentrado, desequilibrado, colonizado y con hegemonía cuasi absoluta de Estados Unidos y las potencias del norte. En fin, tenemos por tanto que cuestionar esta misión que inspira no solo en el documento de Al Gore, Agenda para la Acción, la misión de ese Estado ampliado del imperio, esa idea de que vamos a llevar a través de Internet la democracia, vamos a luchar contra el mal. No sé si se refiere exactamente los discursos de los documentos de Estados Unidos a algunas organizaciones terroristas armadas por el propio Departamento de Estado. Esa visión etnocéntrica de modelos de gobernanza, de democracia, de representación, de organización social. Pero lo esencial aquí, y por eso el Departamento de Comercio fue quien editó el documento Agenda para la Acción de Al Gore, lo importante aquí es la economía. Lo importante aquí es la economía política de esta red o arquitectura global bajo la hegemonía angloamericana. No es casual que la alianza sea de 5 países específicamente y no de otros. No lo está haciendo con Alemania, no lo está haciendo con Japón, lo está haciendo específicamente en la videovigilancia con algunos socios aliados y no con otros. Bien, en ese escenario tendríamos que plantear, por tanto, una disputa económico-política desde los indicadores de sociedad de la información hasta las políticas públicas, pasando también por los organismos multilaterales para cuestionar, por ejemplo, la ausencia de democracia y la baja representatividad equilibrada de organizaciones como la OIT, si queremos plantear una alternativa democrática y descolonizar el ciberespacio que desde su origen, no solo desde la génesis de Internet, insisto, Herbert Schiller, desde el origen del sistema de telecomunicaciones está dominado por Estados Unidos de manera cuasi absoluta. Quisiera plantear también, muy brevemente, una tesis novena que tiene que ver con el proceso también de colonización en la vida doméstica. El dominio tecnológico plantea también retos culturales, retos civilizatorios, problemas de economía política del tiempo. Hablaba antes de que ha cambiado nuestra gestión de la información personal radicalmente. Ya no presentamos tarjeta de visita y nuestros modos de relación están mediatizados por la cultura digital. Esto plantea varios retos, desde el dominio de un presentismo acelerado del turbocapitalismo, una crisis de los espacios domésticos de reproducción y socialización cultural, de crisis de identidad, que debemos plantear de manera antagónica. Si planteamos, por ejemplo, en países como Ecuador una comunicación para el buen vivir, tendríamos que plantear también la temporalidad y la espacialidad, especialmente en este caso los tiempos de la comunicación, porque los tiempos acelerados de innovación, desarrollo tecnológico, de implantación de estas transformaciones rupturistas de la tecnología casan mal con la reproducción del tiempo, del valor de uso, de las formas naturales, de los procesos biológicos sociales anclados en lo local, anclados en el territorio. La colonización de la vida cotidiana y de los modelos civilizatorios también se dan con la tecnología, y esto plantea cuestionar, por ejemplo, reivindicando los tiempos lentos en la comunicación frente a la cultura Twitter, los tiempos reposados de socialización, de intercambio, de conocimiento, de reflexividad, de autonomía. Son planteamientos que no significa, entiéndanme bien, una crítica a la tecnología per se, ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, críticos, conscientes en los procesos de apropiación de las culturas populares para buscar alternativas con una gestión del tiempo y del espacio, del conocimiento y la información sensible a la experiencia local y, por tanto, reflexiva con nuestra identidad y las formas de reproducción de lo social. Sin ello, pues tenemos el imperio Google y su lógica métrica, su racionalidad instrumental para valorar la experiencia, evidentemente en muchos casos ajena a nuestra propia idiosincrasia o naturaleza. Y termino con la alternativa. Me van a excusar si he sido muy sintético, muy rápido, pero quien tenga interés, bueno, ahí tienen ya literatura de sobra sobre ciudadanía, tecnología y cultura, o sobre videoactivismo que hemos venido trabajando los últimos 10 años. Aquí me interesaba sentar de algún modo algunas tesis que están implícitos en el debate de este seminario.
Y una décima tesis, en plan propositivo, es que necesitamos alternativas democráticas y contrahegemónicas, que solo van a venir del sur, no van a venir de Alemania, pese a ser espiada la señora Merkel, ni van a venir de Estados Unidos, obviamente. Como en todo otro momento de la historia, siempre va a venir de una disputa por el sentido y de construcción de alternativas democráticas. Y en este sentido, ni esperamos de la Unión Europea, cuya posición es reactiva y lo más que hace es multar ciertos monopolios virtuales, como es el caso de Google, poco más, ni va a venir, lógicamente, de Estados Unidos, que ya ha dejado muy claro que quien esté en contra Google está contra los Estados Unidos y, por tanto, lo que no tenemos muy claro qué significa es estar contra Google, exactamente en este nuevo escenario. Ese discurso de la superioridad informativa en la ciberguerra plantea la necesidad de formular un nuevo multilateralismo desde el sur, como en la UNESCO se planteó con el movimiento de países no alineados, para un proceso de regulación mundial democrática del sistema de comunicación, en este caso de la red, si queremos desarrollar alternativas. Tenemos espacios como UNASUR, como CELAC, necesitamos desarrollar avances en propuestas como las que hubo del Consejo de Defensa Suramericana para crear grupos de trabajo y establecer el papel de la ciberguerra o del manejo de la tecnopolítica contemporánea y evitar los procesos no solo de injerencia e intervención en la cultura digital, sino también del llamado golpismo mediático que apuntaba antes y que amenaza sobremanera ese proceso de desarrollo de manera significativa. Por tanto, sería necesario políticas regionales, una defensa de una Carta Universal de Derechos de Internet, nuevos marcos normativos de convergencia, no solo regulados desde el Estado, sino con participación de la sociedad civil, del sistema internacional, de los bloques regionales, defendiendo principios básicos como la soberanía informativa, la soberanía tecnológica, la soberanía cognitiva, para una gestión autónoma y social del conocimiento propio en defensa de la riqueza, de la biodiversidad en este nuevo escenario. Tenemos que pasar de la tecnocracia al pluralismo jurídico y a un proceso participativo que podría ser representado del paso a la UIT a una UNESCO democrática y a una propuesta de foro social de Internet, a una propuesta de debate con la sociedad civil para generar marcos normativos como hizo Brasil en el contexto nacional, pero con una perspectiva regional más amplia para que tenga impacto y para marcar la agenda de debate a los países que hoy dominan de manera desequilibrada el sistema de información. En el fondo estamos planteando pasar de un modelo unilateral y de este concepto de neutralidad de la red a una producción mancomunada de Internet con regulación pública, supranacional y superar ciertas visiones, a mi modo de ver, pobres o limitadas como las que plantean Stallman o algunos libertarios digitales que entienden que cualquier regulación, por definición, es censura. Bueno, ese mismo debate que con las leyes de prensa. Es falso. La censura se está dando hoy día en todos los periódicos del mundo, empezando por Estados Unidos, sin regulación. Y por tanto necesitamos un marco normativo potente que permita justamente construir nuevas alternativas democráticas en el sistema internacional, pero también reconocer nuevos derechos sobre memoria, sobre identidad, sobre opacidad y transparencia, sobre seguridad, sobre desconexión o sobre la innovación que está asociada, por ejemplo, al principio del derecho de sabotaje en la cultura hacker. Sin ella no se desarrollan de manera sofisticada los sistemas de seguridad. Son nuevos derechos que no estaban implícitos en el modelo analógico que se da en la nueva cultura digital y que debemos plantearlo sobremanera si queremos pensar que Internet de verdad es un espacio libre, socializado, democrática, para una información y un conocimiento de todos. La experiencia de Assange, de Snowden, muchos de los capítulos recientes, incluido el caso Panama Papers, demuestra que la información y del conocimiento per se ni es libre ni es accesible para todos. Necesitamos política, necesitamos empoderamiento, necesitamos disputar el sentido de lo que se quiere construir en este nuevo escenario, porque de ello depende no solo el futuro de la comunicación, el futuro de la democracia, de los derechos humanos y de un sistema internacional de verdad justo y adecuado a las necesidades humanas. Muchas gracias.
Ahorita le damos la palabra a René Ramírez, académico, economista, maestro en Desarrollo Económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Sus áreas de trabajo son en políticas públicas sociales, desigualdad, pobreza, economía de la felicidad, uso del tiempo, participación ciudadana y economía del conocimiento. Actualmente es secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y presidente del Consejo de Educación Superior. Bienvenido, René. Muchas gracias, María, Francisco, estimados amigos, amigas aquí presentes. Quiero felicitar en este caso a Ciespala, FEUSE y a todas las personas que están organizando este evento tan importante en la discusión mundial y en la discusión nacional. Yo no quiero hacer en este momento una gran ponencia. El día miércoles tengo mi ponencia donde hablaré justamente de lo que está en juego, ¿no? Yo le llamo, estamos viviendo un segundo momento de transición a nivel mundial, que es del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, que incluye el capitalismo digital, y cómo nosotros nos estamos colocando en el marco de esa disputa y qué podemos hacer para disputar ese cambio que se está dando, esa transición que se está dando a nivel mundial desde un país con las características de Ecuador. Y hablaré justamente de este bioconocimiento para el buen vivir en el marco de una nueva división internacional del trabajo, en el marco de una nueva geopolítica mundial. Más bien haré simplemente una breve reflexión, este momento introductoria, ¿no? Para dar paso más bien a los panelistas de la siguiente sesión con respecto a la importancia de la discusión que estamos teniendo en este momento, que no es menor. Una vez más, desde mi punto de vista, el hecho de lo que ha sucedido con Julian Assange luego de 4 años es uno de los hechos más importantes de nuestros tiempos en términos geopolíticos, casi tan igual que el 11 de septiembre. No me cabe la menor duda que esto pone en disputa una nueva geopolítica mundial. Y obviamente aquí con un tema fundamental, ¿no? De 4 años, como señala justamente el nombre del seminario, 4 años de libertad negada. No lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. Quizás podemos hablar del asilo político más importante en nuestra época, ¿no? Casi similar a lo de Snowden, pero el caso de Assange es uno de los asilos políticos más importantes que vive actualmente el mundo. Y algo que debemos preguntarnos y que también es digno de conversar, el tema de por qué escoge Julian Assange, en este caso la protección de Ecuador, de uno de los imperios más poderosos del mundo, ¿no? En este caso de Estados Unidos. Para mí, desde mi punto de vista, no lo hubiese hecho en otro momento, porque en otro momento no existía soberanía política en el Estado ecuatoriano y en los gobiernos, y respondían más bien justamente a los intereses. ¿Ustedes creen que esto hubiese pasado en gobiernos donde existían bases de manta o donde las Fuerzas Armadas se educaban en escuelas de gobierno que no necesariamente eran soberanas, ¿no? Se da en este momento histórico dentro de un proceso político porque justamente en este momento tenemos nosotros soberanía y en este caso el gobierno actúa en función de principios, ¿no? Principios humanitarios, principios que van justamente en defensa de los derechos humanos. Y una vez más, acá ya se ha tomado una decisión. El Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU ha decidido que la detención de Julian Assange es arbitraria y debe terminar. Esto es fundamental señalar, porque también se nos ha atacado porque nosotros como gobierno dimos del asilo. Nosotros actuamos una vez más por principios de defensa de los derechos humanos, por principios humanitarios. Y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y torturas de la Alta Comisión para Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado, y una vez más vuelvo y repito, que es arbitraria la detención de Julian Assange y que debe terminar esta detención. He podido estar personalmente en la Embajada de Ecuador, en Londres, y créame que no tienen las condiciones idóneas para vivir 4 años ahí asilado una persona, y obviamente esto afecta hasta en términos personales y en términos de salud. Pero obviamente
se toma en cuenta las decisiones tomadas por Naciones Unidas en este mundo hipócrita cuando conviene, ¿no? Cuando no conviene, obviamente, nos hacemos de la vista gorda. Y resulta paradójico que justamente cómo actúan, en este caso, los imperios o eximperios, cuando hace algún tiempo, frente a los criminales, frente a un criminal que realmente ya ha sido demostrado de esa manera, como fue Pinochet, cuando se pidió el asilo, en este caso en Gran Bretaña no se le quiso dar para que pueda ser procesado el dictador Pinochet, y ahora se hace todo lo contrario, una persona que lo que está defendiendo, en este caso, como bien señalaba, comparto completamente las palabras de Noam Chomsky, la democracia y la libertad, se hace todo para poder extraditarlo, ¿no? Acá claramente nosotros como gobierno hemos protegido los derechos humanos una vez más en el marco de la soberanía del Estado ecuatoriano, en el marco de fines humanitarios. Pero quizás algo que tenemos que tener claro, que desde mi punto de vista no está un tema de si es que Julian Assange violó o no. ¿No? Eso tendrá que ser definido, obviamente, bajo los procedimientos que señalan los sistemas de justicia. Claramente esto es una vendetta política contra Wikileaks por haber publicado cables diplomáticos que ha avergonzado a muchos gobiernos, en donde se ve y se dilucida cuál es la economía política a nivel internacional, donde se ve que ciertas decisiones de intervenciones, de guerras, de golpes de Estado, no responden a la defensa de la democracia, ¿no? Sino responden claramente a prácticas que no son fortuitas, son deliberadas, son planificadas y que buscan proteger a grandes corporativismos a nivel internacional. Claramente eso devela. Y aquí pone un tema en la mesa del debate que desde mi punto de vista es uno de los temas más importantes que se tiene que discutir en democracia, no solo académicamente, se tiene que discutir políticamente, ¿no? Porque además vivimos otro momento histórico. Nosotros no podemos hablar de la democracia como que no existiese en este momento una conectividad digital que puede llegar a todos los rincones y donde existen prótesis de los cuerpos, donde realmente se insertan todo tipo de información y se puede controlar a través de procesos digitales el accionar, y donde existen nuevos mecanismos de acumulación, justamente en donde la información, ¿no?, pasa a ser, desde mi punto de vista, una nueva forma de acumulación originaria en este nuevo capitalismo digital, en este nuevo capitalismo cognitivo. En ese marco, la disputa es una disputa de un sentido de cómo se construye la democracia, ¿no?, de cómo se construye una nueva sociedad. Y aquí vale la pena señalar que lo que estamos debatiendo es el tema fundamental, y quiero referirme brevemente al tema de que también es una discusión que estamos teniendo aquí en el Ecuador con respecto a la recuperación del sentido de lo público, no solo de la información, sino también del conocimiento. Y no solo del sentido de lo público, sino cómo se elabora la información para pasar de una manera completamente privatizada y mercantil a una forma colectiva, a una forma colaborativa, a una forma transparente, ¿no?, en donde un gran debate es la transparencia versus la privacidad, lo público versus lo mercantil, lo público versus lo, en este caso también lo privado, lo secreto o lo oculto versus la transparencia, lo diáfano, en el marco de nuevos procesos democráticos. Y aquí, una vez más, vale la pena señalar, aquí no estamos hablando de seguridad de Estado, ¿no? Eso es importante señalar. Claramente, si es que uno revisa ciertos Wikileaks, lo que uno puede ver es que se trata de una seguridad para mantener el poder corporativo, ¿no? Claramente se ve las acciones o las intervenciones en el marco de ciertos intereses y cómo los estados capitalistas justamente lo que buscan es defender esas corporaciones. Al develar, lo que está develando es justamente, está exponiendo el poder a la luz, como señalaba justamente Noam Chomsky, ¿no? Aquí, en este marco, es importante señalar el debate que estamos teniendo en este momento, y que desde mi punto de vista, países del sur, como Ecuador, no vamos a dar un salto cualitativo
y no vamos a poder romper con una nueva forma de neodependentismo, que le suelo llamar yo. Ya no vivimos en el dependentismo industrial manufacturero, vivimos en un neodependentismo cognitivo, digital, tecnológico. Y no vamos a poder ser libres, no vamos a poder emanciparnos como país si es que no disputamos el sentido de cómo se maneja la información y el conocimiento y no intentamos romper esos monopolios, esos procesos de privatización y mercantilización de esa información y de ese conocimiento. Nosotros estamos planteando un gran debate al país que no es para el Ecuador de hoy, es para el Ecuador de los próximos siglos. Hemos planteado al Ecuador un proyecto de ley, la Ley Orgánica de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que además se basa en una lógica que creó de cierta manera Julian Assange, una nueva cultura, la cultura del wiki, ¿no? De hecho, desde cómo fue construido, revela una nueva forma de hacer democracia en el país. Yo le llamo la democracia 3.0. ¿A qué me refiero con esto? Que primero tiene que ser transparente. Antes, ¿cómo se hacían los proyectos de ley? Se tenía el proyecto de ley escondido hasta el último minuto. Generalmente se tenían proyectos de ley que se sacaban a la luz pública, que no eran la última versión, para la discusión, y luego al último segundo se ponía el nuevo texto de proyecto de ley. ¿Cómo fue hecho el proyecto? En este caso el Código Ingenios, que se denomina, fue hecho completamente transparente y público. Hace más de ya casi 2 años y medio, 3 años, publicamos la primera propuesta de borrador en la página web y pusimos a debate no para recibir comentarios, sino para recibir ediciones al propio texto. Participaron alrededor de 1.800.000 personas, ¿no? Y hubo casi 40.000 ediciones al propio texto, en una muestra que es posible hacer otro tipo de democracia, que es una democracia en este caso completamente participativa y deliberativa. Porque aquí viene otro punto que es fundamental, ¿no? El capitalismo convive con la democracia representativa. Y si es que nosotros queremos disputar otro tipo de generación de riqueza, otro tipo de sistema productivo, no podemos conformarnos únicamente con la democracia representativa. Tenemos que ir a otro tipo de democracia, la democracia participativa y la deliberativa. Y en este caso, creo yo que las herramientas digitales y tecnológicas dan la posibilidad de construir una democracia completamente participativa y deliberativa, ¿no? Y lo estamos haciendo. Y no existe pretexto para no hacerlo, ¿no? Claramente ahora, por ejemplo, en términos de conexión a celulares, existen en el Ecuador casi más de 16 millones de celulares, que tranquilamente a través de los celulares se puede hacer participación y deliberación, que tenemos que mejorar, y por eso la importancia de mejorar las carreteras digitales. ¿Por qué? Porque eso implica mejorar la democracia, ¿no? Tenemos que hacerlo y tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Pero ¿cuál es el corazón del Código Ingenios y por qué la importancia y por qué lo pongo en este contexto? Porque la propuesta justamente de Julian Assange, el momento de tratar la problemática de los Wikileaks y el momento de tratar, lo va a mencionar creo en la presentación del libro, cuando Google conoció a Wikileaks, que recomiendo su lectura, donde se da cuenta este debate que existe entre la necesidad de transparencia pública, ¿no?, y la necesidad de protección de la privacidad individual, ¿no? Este momento nosotros vivimos realmente un panóptico, diría Foucault, social, que queda chico a la película Truman Show, ¿no?, de cómo. Y esas cuestiones no necesariamente se develan públicamente, sino más bien se les ve como algo estéticamente bueno, entre paréntesis, entre comillas bueno, ¿no?, que es cómo a través de las redes sociales o cómo a través de Google específicamente, y cómo Google pasa a ser la herramienta estratégica de seguridad de Estados Unidos para actuar sobre los cuerpos, ¿no? Es una nueva biopolítica que se da.
Y en este marco de esta nueva biopolítica, nuestros países tienen que tener una posición política y tienen que desarrollar tecnología propia para poder disputar este sentido de esta nueva forma de hacer política a nivel mundial y de esta nueva forma de relacionarnos como individuos globales. Y es por eso que justamente nosotros hemos planteado el Código de Ingenios en esa dirección, en la dirección de romper lo que se llama la tragedia de los anticomunes, que es cómo los procesos de hipermercantilización, a través del hiperpatentamiento, que se da en un sistema en el cual nosotros tenemos muy pocas márgenes para hacer, pero que lo hemos hecho a través del Código de Ingenios, y yo creo que no se esperaban en este momento, y por eso resulta hasta una herramienta peligrosa a nivel mundial que pase este código. ¿Cómo podemos recuperar el sentido público, el sentido común de la información, del conocimiento, de la cultura, ¿no? Frente a procesos, una vez más, en los cuales se hiperprivatiza con fines corporativos y con fines de acumulación de grandes corporaciones, en donde ya no necesariamente lo importante es la utilidad, ¿no? Eso es el corolario. Lo importante es cómo se acumulan datos e información y quiénes son los que tienen la capacidad de procesar esa información, porque desde mi punto de vista es la nueva forma de acumulación originaria que se está dando en este nuevo capitalismo digital cognitivo, ¿no? Entonces, por eso no sorprende por qué Google quiere firmar con todos los estados para que se dé un subsidio y queden como los bonachones del mundo que financian, en este caso, la seguridad social, la educación, la salud, instancias transnacionales, y el mundo le agradece y rinde pleitesía. Acá nada es gratuito, ¿no? Detrás de esto, y quizás esa es la estrategia más de cirujano del nuevo capitalismo, es la necesidad de apropiación de las instituciones de interés común, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad social, como es la ciencia, como es la tecnología, como es el conocimiento. Y es justamente en esa disputa en la que estamos. En países que recién estamos dando el paso a través de procesos de reformas radicales de educación, ¿no? De querer disputar ese sentido, porque mientras nosotros no disputemos del sentido de cómo se genera el conocimiento, quién genera el conocimiento y para qué se genera el conocimiento, difícilmente vamos a poder salir del subdesarrollo, ¿no? Entonces, en ese marco, el Código de Ingenios, que ustedes deben haber escuchado y que está en una disputa, porque muchas veces existen los grandes intermediarios de las grandes transnacionales que lo que quieren es mantenernos en esa ignorancia, que nos quieren mantener en esa dependencia, buscan atacar un código que lo único que busca es, obviamente, poner por delante, no necesariamente o únicamente como existía en los anteriores modelos de ley de propiedad intelectual, que lo único que se tenía que beneficiar era quien financiaba la creación de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, de la innovación, en donde se pone por delante el talento humano justamente sobre el capital, porque al que realmente hay que retribuir ese aporte social es al que crea, al que innova, al artista, ¿no? Al científico, al creador. Y en este marco nosotros, al poner en el centro al creador y no necesariamente al capitalista, que también hay que retribuir, porque nosotros tampoco somos ingenuos que podemos salir de la noche a la mañana del capitalismo. El Código de Ingenios es un proyecto de ley que está en un justo medio, en donde busca un equilibrio entre el titular, en este caso no únicamente el financista, sino el creador, y también el usuario, en términos de que lo importante para generar otro tipo de economía es democratizar el acceso a ese conocimiento, a esa cultura, a esa información, a esa innovación, ¿no? Y permitir también desarrollarlo acá internamente, porque aquí también otro punto importante, siempre se ha dicho que a través de la protección, a través de la propiedad intelectual, de esa innovación, a través del hiperpatentamiento va a surgir la innovación.
El que le dice eso, ustedes pueden señalarlo. Bueno, veamos qué ha resultado con la antigua ley de propiedad intelectual, que durante 20 años ha tenido esa perspectiva de beneficiar a las grandes corporaciones. ¿Cuál ha sido el beneficio en términos de innovación en el caso ecuatoriano? Cero, ¿no? Cero, podemos decirlo claramente, porque no ha aportado para nada a la generación de innovación ese tipo de regulaciones de propiedad intelectual, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es un proyecto de ley en el marco de la historia del Ecuador, en el marco de lo que necesitamos. Y obviamente la ley no cambia la forma de accionar, tiene que venir acompañado de políticas públicas, de políticas de Estado, de incentivos. Pero sin esa ley difícilmente vamos a poder dar este salto cualitativo. Y es un salto cualitativo que lo que está en juego es una democracia radical, porque no puede haber democracia radical si es que no existe democratización en el acceso al conocimiento y a la información. Y lo que está en juego justamente es esa libertad individual y esa emancipación social, ¿no? Entonces, si es que ustedes se ponen a analizar, lo que nosotros estamos viendo a través de lo que Julian Assange ha denunciado es una disputa geopolítica mundial, pero también es una disputa que si es que nosotros como países del sur no tomamos acción, una vez más nos vamos a quedar en la esclavitud de la ignorancia. En este marco quiero felicitar una vez más a CIESPAL, a FEUCE y a todas las personas que organizan esta discusión, porque es una discusión vital para la democracia, es una discusión vital en este caso para la sociedad ecuatoriana. A mí no me cabe la menor duda que si es que no se discute este tipo de temáticas, nosotros seguiremos siendo Banana Republic dependientes de los países del primer mundo. Muchas gracias a todos y todas.